diálogo con la doctora Catalina Mendoza, preguntándole en primera instancia, doctora Mendoza, ¿qué hacer con este Ecuador dividido, hipersensible, en donde a momentos amigos discuten, se resienten, se separan, llegando estas situaciones incluso a familias ecuatorianas tras los 12 o 14 días de tensión que hemos vivido? Bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre para mí es un gusto compartir con usted y con la ciudadanía cuencana mis modestas opiniones, en este caso sobre lo que está aconteciendo en nuestro país. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es honrar la memoria y la lucha de quienes fueron asesinados y de quienes han sido detenidos y de quienes todavía continúan desaparecidos. Honrar la vida de aquellos niños y niñas que acompañaron a sus madres, que fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas del orden. Creo que el país tiene que hacer tres cosas: verdad, justicia y reparación. Verdad, porque creo yo que las declaraciones de la ministra de Gobierno lo único que hacen es mostrar el poder de cuerpo entero, ¿no? Ese poder que no dialoga, ese poder que no construye con el otro, ese poder que minimiza, que excluye, que reprime. Justicia, porque las muertes que están documentadas o registradas por la Defensoría del Pueblo no pueden quedar en la impunidad. Y reparación, porque esta situación que ha sido muy bien analizada por Pancho Aguirre no culmina con un diálogo que no puede ser entendido como sentarse en una mesa e intercambiar opiniones, ¿no? Si bien esto es importante, lo que muestra el proceso que acabamos de vivir dolorosamente los y las ecuatorianos es la falta de consideración y de reconocimiento del otro como un interlocutor válido. Esto no hubiese pasado si es que el gobierno nacional construía con los otros las medidas económicas, que en este caso fueron básicamente medidas económicas impuestas por un Fondo Monetario Internacional, que en la historia reciente de América Latina ha mostrado que simplemente ha empobrecido más a los sectores que menos tienen y ha favorecido, como siempre, a una élite económica. Aquí, en esta mañana, habíamos destacado dentro de los titulares opiniones del Fondo Monetario Internacional, que aplaude el hecho de que se hayan sentado. Dice textualmente una funcionaria, alta funcionaria del Fondo Monetario Internacional: celebramos enormemente el hecho de que traten de reunir a todas las partes interesadas y que se tomen decisiones sobre las reformas macroeconómicas. La pregunta que surge es, ¿por qué no lo hicieron antes? Yo tengo mi opinión, como digo, muy modesta, creo que el levantamiento indígena nos ha dado dos grandes lecciones, aparte de las que comenta Pancho Aguirre y otros expertos, ¿no? Porque yo no me considero ni mínimamente experta en este tema. La una es mostrar que para el gobierno, para el Estado ecuatoriano, para los funcionarios que están en este momento en el gobierno, los sectores sociales, en este caso los indígenas, los grupos empobrecidos, es como que si no existieran. Si no existen, ¿para qué les convocamos a un diálogo para construir una política pública que permita sacar al Ecuador de la pobreza, ¿no?, en la que ha sido sumida desde hace algún tiempo? También los indígenas nos han dicho que el Estado es que hace como que si trabajara. Esa fue la denuncia que se hizo el día en que pudimos escucharles a los y las indígenas en el supuesto diálogo. Yo digo supuesto porque si bien les han hecho sentar a los funcionarios públicos, al propio presidente de la República, en la práctica el que permanezca María Paula Romo y el ministro de Defensa en los cargos es una forma en la que está el gobierno diciéndoles sí dialogo, pero en realidad no dialogo. O sea, ¿quién tiene es un poco mantener la frente? La función de dialogar es la ministra de la Política, que no pudo dialogar y no fue capaz de dialogar y no va a ser capaz de dialogar porque sigue manteniendo su propia visión de los hechos. Doctora Mendoza,
en el sentido de que más allá de las decisiones, ojalá sabias, ojalá salomónicas, que se tomen en esa mesa de diálogo que se dice va a ser una mesa eminentemente técnica, no sabemos cómo van a separar lo técnico de lo político, de lo social, de lo económico, pero se dice que va a ser esencialmente una mesa técnica. Ojalá lo que cambie y haya cambiado para siempre es esa actitud prepotente del gobierno de creerse dueños de la verdad. Creo que aquí en la provincia de la Suay se dio una situación que demuestra claramente cuáles han sido las posiciones del gobierno. El día en que se llamaba a un gran diálogo nacional para unir al Ecuador, para encontrar puntos comunes entre las posiciones del pueblo ecuatoriano y el gobierno en los más distintos ámbitos, ese mismo día se emitía una política sobre la minería del gobierno nacional. Se abría el diálogo, pero se establecía una política que era absolutamente contradictoria a lo que habían manifestado muchos e importantes sectores de esta ciudad. No hablamos solamente de los activistas antimineros, no hablamos de Yacu Pérez, hablamos de etapa, hablamos de técnicos de gran renombre de aquí de la ciudad de Cuenca, hablamos de posiciones del Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca, posiciones reiteradas. ¿De qué manera no se ha expresado la posición de Cuenca? Incluimos en esto la consulta popular que el propio gobierno, para decir al gobierno, no queremos minería a gran escala. ¿Y cuál fue la actitud del gobierno hasta el último momento? La de imponer, la de irse incluso por decisiones de carácter judicial y continuar con planes y presentando como sus proyectos y sus proyecciones a Río Blanco y a Quimsacocha en la provincia de la Suay. En efecto, lo que usted indica, bueno, digamos, la diferencia o la distancia entre el discurso y la realidad es evidente. Sin embargo, desde el poder, el discurso va a seguir siendo mantenido, ¿no? Con este discurso de que eran necesarias tomar aquellas medidas, que luego se convocó el diálogo, que el diálogo está en marcha. No obstante, al mismo tiempo, efectivamente se siguen manteniendo políticas extractivistas, se siguen manteniendo políticas de una adopción vertical de las decisiones en el país. No obstante, si eso sigue así, en cambio yo creo que también para la ciudadanía es un parteaguas, digamos así, lo que ha pasado en el país. ¿Por qué? Porque a pesar de que el gobierno siga indicando que se plantea el diálogo, aunque mantenga a sus ministros que no dialogan, que se abre el diálogo aunque mantenga una política extractivista. Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República, llegó a decir: se hará minería en el Ecuador en donde haya minerales. Esto sigue siendo parte de la constitución del poder de cuerpo entero. No obstante, desde la ciudadanía, lo importante de este proceso es que por más discurso vertical y de poder que seguimos, ¿no es cierto?, escuchando y evidenciando, la ciudadanía sabe que a pesar de ese discurso existieron, en este caso, actores que con dignidad le demostraron al país que es necesario sentarse a conversar. Le demostraron al país que no se está discutiendo la política pública con ellos, que están siendo excluidos. Le demostraron al país que la fuerza social es importante, que si nos ponemos a pensar lo que ha pasado también desde el otro lado, desde la ciudadanía, es la primera vez que desde hace mucho tiempo empezamos a actuar colectivamente. A mí me parece muy bien lo que usted dice. No se puede hablar de una mesa técnica porque es técnica política o político-técnica. Y social. Pero también yo añadiría un ingrediente más, ¿no? Si yo accedí a estar aquí conversando con usted porque no me considero experta en temas políticos ni en estos temas, pero porque le quiero poner un ingrediente más. Es técnico-político, pero también está la emoción, está el corazón, está la sensibilidad que pudimos construir los y las ecuatorianos en torno a un hecho de franca arbitrariedad, de franca violencia, de franca exclusión, pero que también nos motivó a actuar colectivamente. Yo quisiera hacer un reconocimiento muy especial, por ejemplo, a aquellas universidades, ¿no?, que adoptaron una posición frontal. A los tiempos, muchas entidades, muchas organizaciones tomaron una posición que es algo que se había perdido durante el correísmo. Sí, y más bien la ciudadanía empezó a rechazar a quienes no adoptaron una posición frontal. Como usted muy bien decía, o como decía Pancho Aguirre,
no se trata de descalificar cualquiera de las posiciones que en este momento se puedan presentar, pero sí se puede descalificar a quienes no asumieron una posición frontal. Y para mí, por ejemplo, la Universidad Católica de Quito, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Central nos dieron ejemplo de que es posible actuar colectivamente. También los jóvenes y las jóvenes nos dieron ejemplo de que es posible. Aquí hay que destacar dentro de la Universidad de Cuenca también actuaciones muy humanitarias que se dieron tomando posición en esta situación tan compleja para el país, plausible. Por fin, decíamos, en algunos aspectos ha despertado también la universidad. Sí, despertó la universidad. Yo quisiera comentar que se lo hace además con un convencimiento político, pero también sensible frente al dolor humano, ¿no? Creo que se dejaron en muchos casos, digamos, banderas político-partidistas y se adoptó una bandera que era la bandera de la defensa, de la dignidad, de la integridad personal, de la integridad colectiva, la defensa también, en este caso, de la vida. ¿Quiénes hicieron el levantamiento indígena? Quienes nos proveen todos los días de la vida. Sin campo no podrían seguir subsistiendo las ciudades. Ahora, doctora Mendoza, realmente, y en esto mantenemos una convicción de que los medios de comunicación, primero, somos humanos y en consecuencia de esto no podemos ser objetivos, somos subjetivos, es la esencia del ser humano, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo por tratar de mantener equilibrios, y en esto cabe señalar, en el marco de este diálogo con usted, en donde se analiza la violencia que vino desde el poder, no hay cómo olvidar ni cegarse en el sentido de que hubo vandalismo, hubo excesos también por el otro lado, hubo ambulancias, servicios de emergencia, carros de bomberos que fueron atacados por vándalos. ¿Qué interpretación tiene usted sobre esto? Yo considero que en una situación de crisis efectivamente es necesario tener una mirada mucho más aguda de lo que está pasando. No creo yo que podamos homogenizar a los actores que estuvieron en las calles y en el escenario público de nuestro país. Me parece que, por ejemplo, hay pequeños indicadores o grandes indicadores que nos muestran cuál fue la reacción o cuál fue la actuación de los diferentes actores. Por ejemplo, no puedo desconocer que hubo manifestaciones de violencia, muchas delictivas de violencia se dieron. Efectivamente, pero no podríamos decir que esas manifestaciones representan o son parte de la expresión legítima del movimiento indígena de exigir ser considerados para el diálogo. Allí ingresan ciertas dudas también, doctora Mendoza, siempre tratando de hablar con una visión general, le diría. Ya no hablemos ni de objetivo ni de pluralista incluso, pero con una visión general. Lourdes Tibán ha dado declaraciones muy preocupantes. Ella señala que se dieron también dentro del movimiento indígena divisiones y que había gente que le apostaba al anarquismo y a la caída del gobierno. Lo dijo ayer en varios medios de comunicación. Personalmente, como digo, yo no me considero experta en el tema, pero yo estoy más bien del lado de quienes expresaron en algún momento que, por ejemplo, lo que se acusa este rato del tema de la desestabilización del país, puede haber existido, de hecho, algunas personas o grupos que abanderaban esa consigna. No obstante, lo que pudimos identificar es que la dirigencia del movimiento indígena nunca abanderó ese particular punto de vista o tendencia. Yo quisiera concretar también indicando que no estoy de acuerdo en una parte con Pancho Aguirre, solo en una. Si yo no estuve de acuerdo nunca con la forma represiva de proceder del correísmo, del cual el morenismo simplemente es su continuación, no puedo estar de acuerdo con ninguna forma de persecución a través del aparato punitivo del Estado con quienes se expresen diferente. Es decir, no puedo yo estar en contra de lo que significó el correísmo y la utilización del aparato punitivo del Estado y del Código Orgánico Integral Penal que ellos mismos
favorecieron su aprobación, ni antes ni ahora. Es decir, no creo en el aparato punitivo del Estado para perseguir a ninguna persona. Quisiera indicar también que hay indicadores que muestran cómo fueron de alguna manera resguardados espacios en los que tuvieron el movimiento indígena, por ejemplo, la Casa de la Cultura, que quedó impecable. Es decir, las manifestaciones de violencia no vinieron específicamente del sector indígena. Si bien fueron retenidos en algún momento algunos agentes del orden, nunca pudimos observar siquiera que tuvieran algún indicio de violencia o de haber sido objeto de tortura. Como sí pudimos ver nosotros con el uso excesivo de la fuerza pública a cargo de agentes de la Policía Nacional. El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos plantea que el uso de la fuerza tiene que ser en casos excepcionales, y la protesta pacífica no es uno de ellos. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el estado de excepción puede ser declarado efectivamente siempre y cuando exista una situación que no se pueda, digamos, resolver ordinariamente, pero la falta de diálogo y la falta de consideración del otro como legítimo interlocutor no es un tema que amerita la declaratoria de estado de excepción. Aquí lo que estamos viendo es que hay un Estado que prefiere dialogar con las élites, prefiere condonarles los impuestos a las élites, 4.000 millones, ¿no es cierto?, pero no prefiere o no está dispuesto a sentarse a discutir con el otro indígena, con el otro estudiante, con el otro trabajador, que son quienes necesariamente tienen que ser invitados a dialogar. Que este diálogo no se convierta en un evento para decir que hemos llegado a la paz y salir de la crisis. No hay paz sin justicia. Lo que nos ha mostrado el levantamiento indígena es que hay amplios sectores de la población que viven con menos de $2 diarios. Es decir, que están en mayor situación de pobreza y de vulnerabilidad, a quienes las medidas económicas les afectan significativamente. Yo quisiera indicar también que estoy en absoluto desacuerdo con que se vayan a discutir en la Asamblea Nacional propuestas regresivas de derechos de los trabajadores. Es decir, el tema que nos convoca el diálogo del día de hoy está interrelacionado con la defensa del agua, está relacionado en contra de la actividad extractivista, pero también está relacionado con la no regresividad de derechos de los y las trabajadores. ¿Qué expectativas tiene usted, doctora Mendoza, sobre esta mesa de diálogo? Bueno, yo creo que el movimiento indígena primero logró sentarle al gobierno nacional, pero logrará de alguna manera flexibilizar la forma en la que fue elaborado el decreto 883. No obstante, creo que nos está dando una lección de que nunca más el gobierno nacional puede volver a tomar una decisión, sea en el ámbito de las reformas laborales o en el ámbito de la actividad extractivista, sin sentarles a la mesa de discusión, sin una adecuada socialización a los actores. Yo creo que es un parteaguas, es un antes y un después en el escenario nacional. Y yo creo que también es importantísimo indicar que hay actores políticos que creo que cavaron su tumba para siempre. Hay ganadores y perdedores muy claras en esto, en el ámbito político. Alguien nos decía, cambió el tablero de ajedrez totalmente, sí, en la política ecuatoriana. La ciudadanía también creo que le está reclamando a las autoridades tomar posiciones. Uh-huh. Ya no podemos tener autoridades que no asuman una posición, sí, política. No se quieren tibiezas, esas neutralidades forzadas. Es preferible que tomen una posición que puede parecer equivocadas a quienes no están de acuerdo, pero necesitamos autoridades con una mayor personalidad. Necesitamos saber esa posición, aunque también el silencio simplemente es un silencio que mantiene el statu quo. Lo cierto es, doctora Mendoza, que Ecuador no es ni será lo mismo luego del decreto 883 y su colofón, pero algo que debemos preguntarnos también es cómo iniciar ese camino hacia una reconciliación nacional. La reconciliación nacional se inicia o se sustenta en una voluntad política de acabar con la injusticia. No hay paz sin justicia.
Mientras amplios sectores de la población sigan siendo quienes sostienen en la práctica la vida, en este caso de las ciudades, pero sobre quienes se quiere hacer descansar los efectos de las medidas económicas, no habrá diálogo, no habrá paz. Me parece a mí que la reconciliación única y exclusivamente se inicia cuando exista la voluntad política real del gobierno nacional, por ejemplo, de construir, no de presentar a la ligera, de construir con los actores sociales, con los movimientos indígenas, con los y las campesinas, con el agro, una política agraria verdadera, pero construida colectivamente. La propia Constitución le obliga al Estado ecuatoriano a construir la política pública con la gente, nunca más decisiones adoptadas verticalmente. Creo yo también que es un llamado a la imagen que tenemos del ser humano con el que queremos dialogar. Si continuamos dialogando, ¿no?, con la élite del país y dejando de lado a quienes hacen y construyen la historia diariamente, este gobierno está condenado a pasar a la historia como un gobierno más entregado a los designios del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales, a quienes no les importa la población, sino les importan las cifras macroeconómicas. Y creo yo que el movimiento indígena, los sectores sociales, los y las estudiantes, los trabajadores tendrán que nuevamente decirle al gobierno, al Estado ecuatoriano, que aquí estamos, que no se puede discutir sin nosotros y que es con nosotros, o nuevamente tendrá que mostrarse de cuerpo entero la protesta, la resistencia y la demanda, ¿no?, de justicia, de verdad, de reparación, de una economía que de alguna manera esté teniendo al ser humano como el centro de su... Una economía humanista. Gracias por su presencia, doctora Mendoza. La doctora gracias. Catalina Mendoza es experta en equidad y género y nos ha dado su punto de vista.